Señor. Y haz que esa palabra, Señor, se haga un rema para cada uno de nosotros, papito lindo, por favor, Señor. Solicitamos, Señor, la unción fresca, el mover de tu presencia, Señor, en este lugar, para que tu palabra, Señor, sobre esa palabra el Espíritu, Señor, la confirme, la vivifique en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que cada uno esta noche reciba, Señor, la porción que necesita. En el nombre poderoso de Jesús venimos declarando, Señor, que todo espíritu, Señor, es llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Todo espíritu altivo, todo espíritu, Señor, opuesto y contrario al mover tuyo, Señor. Todo pensamiento distractor, todo pensamiento que no provenga de ti, Señor. Declaramos que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, está preparada para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Démosle palmas al Señor con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Sean bienvenidos, amados. Vamos a entrar en este año que tenemos, el año del reconocimiento. Mire, qué glorioso. Y tenemos el año donde Dios va a reconocer, pero donde nosotros tenemos que reconocer. Seguramente reconocer que le hemos fallado, reconocer que, no sé si usted ha reconocido varias cosas. Entonces, y eso es bien importante, hermano, para nosotros. Quiero hablarles en base a eso, unas cosas bien importantes para cada uno de nosotros. Lo que dice primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, verso 38. Pero si alguno no reconoce esto, el apóstol Pablo está dando una serie de instrucciones, de mandamiento, es un mandamiento, dice, él no es reconocido. Aquí hay un principio. El que no reconoce, él no es reconocido. O sea, esa es una de las cosas, tal vez alguien, y nos puede pasar, hermano, porque necesitamos entender esta proclama. Porque si no, ¿y qué se proclamó? Porque como hay diversas iglesias, hermano, y eso es bien importante, diversos ministerios, y uno proclama un año, otros proclaman otro año, pero nosotros estamos bajo una cobertura y tenemos que entender la palabra que nos fue dada en un año de reconocimiento. Entonces, por ejemplo, los hijos que no reconocen, a ver, ¿se acuerda ese mandamiento con promesa? Los hijos que no reconocen que le deben honrar a sus padres, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos mismos no van a ser reconocidos, es decir, no les va a ir bien, porque la promesa es honra a padre y madre para que te vaya bien y tus días sean prolongados. Entonces, la falta de reconocimiento que nosotros debemos, ¿verdad? Digamos, yo tengo que, mire, yo sé que cada uno hay labores, por ejemplo, en nuestra casa. Tal vez los padres, los hijos, sabemos que es una obligación educar, criarlos y protegerlos, pero al final podemos decir, los hijos pueden decir, mi papá y mamá obligación tienen, ¿para qué nací yo pues? Y no traigan un reconocimiento a esa labor. Puede ser que, digamos, haya una esposa que no reconozca, diga, no, reconozco que es su obligación traer el gasto, pero tal vez por muchos años el hombre se ha esforzado y la esposa dice, no hay que reconocer. Por ejemplo, si nuestros hijos han salido bien en los cursos, en los estudios, para eso lo pongo a estudiar, su obligación es ganar. Entonces podemos admitir que eso es una obligación, pero qué hermoso es. No sé si a usted se ha sentido bien cuando le han dado un reconocimiento. Tal vez, por ejemplo, hay un trabajador, el dueño dice, miren, a fin de año les voy a reconocer con esto. Es como, no sé, es como una recompensa, una honra. Entonces, yo por lo menos creo que estoy pidiéndole al Señor, porque voy a reconocer a muchos este año en el nombre de Jesús. Y pues reconocer también todo y tal vez no reconocer, bueno, reconocer también
Es más o menos, hermano, por ejemplo, a usted lo puedo reconocer. Lo reconozco, hermano, que viene puntualmente al culto. Y a usted también lo voy a reconocer que usted siempre viene tarde. A otro. ¿Qué es como decirle? Hay que darle su reconocimiento también. ¿Ah? Porque al final reconocer es como ubicarnos. Y yo creo que es bien importante. Tenemos que reconocer nosotros la forma en que estamos sirviendo a Dios. Y somos de aquellos que dice la Biblia que obreros inútiles somos. Y solo hacemos lo que nos piden y no damos la mía extra. Entonces hay que reconocerlo también. Hay cosas, incluso nosotros tenemos promesas de parte de Dios y estamos esperando, pero la Biblia dice: pedid y se os dará. O sea que el que no pide no recibe, porque dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y esa es la parte que tenemos que reconocer, que a lo mejor Dios quiere darnos algo, quiere abrirnos una puerta, pero nosotros también tenemos que reconocer que tal vez no hemos hecho lo que debíamos hacer. Entonces, por ejemplo, si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Mire esta versión, la PDT, es palabra de Dios para todos, dice: pero si no lo reconoce así, entonces Dios tampoco lo reconocerá a él. Eso podría ser, o sea, el que no reconoce, imagínese. Ese es tiempo donde usted le tiene que pedir al Señor: ¿a quién tengo que reconocer? Me llamaba la atención de un hermano que me estaba contando un testimonio acerca de su hijo. Pues de alguna manera no tenía el apellido de él, pero él fue de alguna manera, él cuando formó su hogar, el niño ya estaba pequeñito, pues obviamente había nacido, y se había dado el tiempo de que la familia paterna querían darle un apellido. Y él me llamaba la atención el testimonio, porque le dijo: mira, y ahora es un jovencito, y le dijo: te quiero reconocer, te quiero honrar, porque aparte que es como es el papá, básicamente, es el papá. Dice: este es el tiempo, incluso eso fue a finales de año, te voy a dar el apellido que Dios me dio a mí. Y dice que le dijo el muchacho: yo recibo ese reconocimiento. Entonces podía ser casos muy particulares, donde de cosas que nosotros dejamos pasar el tiempo. Quizás recibimos un favor de alguien, una bendición de alguien, y muchas gracias, y no hemos llegado a dar un reconocimiento. Entonces el asunto es que el que no reconoce no es reconocido. Es decir, que el que no reconoce, y yo creo que esa es parte, ¿verdad?, de la humildad. Porque cuando uno reconoce el esfuerzo de los demás, entonces también como que vendría a ser la siembra, es reconocer. Por ejemplo, entre nosotros, a nivel iglesia, a nivel ministerio, no solo nosotros, a todas las iglesias, a todas las congregaciones, a todas las ovejas, pues deben ser reconocidas por su pastor. Pero eso es mutuo. ¿Por qué? Porque la oveja también reconoce. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahí hay un reconocimiento. Y no hablemos, pues sí, hablemos también de los padres, de los hijos, y cómo debe darse todo eso. Mire lo que dice esta versión, la Reina Valera actualizada. Pero si alguien lo ignora, o sea, él será ignorado. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: mire, yo estoy dando una serie de instrucciones, usted las puede leer en el contexto, y es un mandamiento de parte del Señor que les estoy dando. Pero si ustedes no ignoran eso, es decir, se hacen los locos, el pastor, porque dice que él no tiene nada que hacer, por eso quiere que nosotros hagamos esto. Entonces ese es el problema, que uno está sembrando ignorando alguna instrucción. O por decir algo, los hijos que ignoren las instrucciones de sus padres, ¿qué van a pasar? En el momento más difícil, por ejemplo, fíjese, profesor, que la verdad que yo me enfermé, no pude presentarle los trabajos y yo quisiera, para no perder el curso, ¿será que usted me deja algún trabajo de investigación? Lo siento, perdé tu clase. Profe, no sea así, mire, si a otros ayudó, sí. Lo que pasa que
no él no sabe, pero como lo que se siembra se cosecha. Entonces, de alguna manera, si alguien ignora, buenas tardes, como dije, cada vez que usted salude, bendiga, sea amable para que usted también de alguna manera no pase por desapercibido. Ahora, eso es bien interesante porque yo le digo algo. En este año Dios va a permitir que haya ese reconocimiento, pero ¿cuántos quieren recibir el reconocimiento de parte de Dios? Porque eso es bien importante. Mire, yo estoy en lo literal pasa. Cuando llega el tiempo donde los padres, y eso es bíblico, pero también surge en lo literal, en lo actual, donde el papá dice, bueno, quiero hablar con mis hijos porque quiero repartirles parte de lo que Dios me ha permitido hacer en todos los años. Tenemos un terrenito por ahí y les voy a poner a nombre de unos cuantos, o les voy a dar algo, o si no, mejor en algún caso los voy a bendecir. Entonces Dios como Padre, en este año, ¿cuántos hemos esperado, hermano, algo de parte de Dios? Pero va a venir ese reconocimiento en el nombre poderoso de Jesús. Y es muy importante porque tal vez ni nosotros, y reconocimiento nos da una identidad. Por ejemplo, el hijo pródigo, en el tiempo del reconocimiento, regresó a la casa del padre y empezó a disfrutar de lo que ahí tenía, hasta que él reconoció eso. Pero cuando no reconocía, mientras no reconocía la necesidad de estar en casa, su situación estaba difícil. Entonces, por eso esta noche le quiero hablar del reconocimiento del orden de Dios en la casa, en cada una de nuestras casas. No el orden nuestro, no el orden del que dice, como dijo alguien, yo soy el que mando en la casa, hermano. Bueno, alguien no, mejor dijo así, yo tengo la última palabra en la casa. Dice el esposo. ¿Cuál es la última palabra? Sí, mi amor, ¿verdad? Es la última palabra. Alguien dijo, como que yo mando. Pero le quiero hablar de esto porque, hermanos amados, Dios hizo un diseño para cada casa, para cada familia. Y tenemos que saber, hermano, que donde hay orden, y sobre todo el orden de Dios, ahí hay bendición. ¿Verdad? Digamos, y a mí me llamó, y por ejemplo en este caso, Génesis 1:2 dice, y la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba sin orden y vacía. Entonces, por ejemplo, una casa, una familia que se constituye, pues van a hacer falta muchas cosas. Pero si lo poquito que tenemos y lo ordenamos, tenemos en base a la palabra, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Porque Dios empieza a ordenar la tierra y luego lo empieza a llenar en la creación. Tenemos que tomar esto como una figura donde hay orden de parte de Dios, el orden de Dios, no porque cada uno, estoy seguro que tiene diferentes perspectivas en cuanto al orden, pero hay un orden divino, hay un diseño de Dios para nuestras casas. Y eso es bien importante que nosotros lo aprendamos y lo pongamos en práctica en cada casa, en cada familia. Hay un orden de Dios para los esposos, hay un orden de Dios para las esposas, hay un orden de Dios para los hijos que están bajo la tutela, bajo la cobertura, en dependencia de sus padres. Nada que porque, bueno, ya llegaron a los 18 años, yo hago lo que me dé la gana, mamá, aquí ya estoy en la casa. Y si le dice a su hijo así, bueno, mi hijo, está bien, haga lo que quiera. Lo primero que va a hacer es trabajar, ganarse para pagar un cuarto, un apartamento, y usted va a hacer lo que quiera si no se quiere sujetar. Porque eso pasa, y y le digo algo que a mí me llamó la atención. Y creo que lo tengo por acá, vamos a ver por aquí. Ahí le voy a leer algo. Mire, tenemos que entender también el tiempo que estamos viviendo, reconocer el tiempo que estamos viviendo. Y la Biblia claramente dice que en los postreros tiempos serán peligrosos. Y habla ahí el apóstol Pablo a Timoteo de diversas formas de comportamiento de la gente. En Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad,
o también se puede traducir iniquidad esta palabra. Y mire, me llamó la atención esta versión que es la Reina Valera, porque habla de haberse multiplicado. Dice otra versión, las Américas, dice por haberse, por haberse, ¿cómo? Aumentado, creo yo. Pero me llamó la atención esta multiplicado. Y entonces eso, ¿usted reconoce eso? Que está viviendo un tiempo de multiplicación de la maldad. Sí, hermanos, es increíble tantas cosas que pasan. Y si no reconocemos eso, es muy probable que nosotros se nos estén cambiando ya también la forma de ver las cosas, porque algo puede ser muy normal ya para nosotros, aunque sea malo. Entonces me llama la atención esta palabra iniquidad, porque según las traducciones es vivir sin ley. También significa inundación de vicios. Por haber inundación de vicios. Y no solo aquellos que nosotros tal vez vemos como tal vez muy comunes, ¿va? ¿Cuáles son los vicios? Fumar, el licor y qué tantas cosas. Pero ¿por qué no hablamos de los vicios tecnológicos? Me llamó la atención un día, que Dios nos ayude con eso, porque estaba diciendo una persona: si usted está platicando con otra persona y agarra su celular, lo mira aquí, pues sí, como me estábamos diciendo, y pues lo pone por acá y todo eso. Mire, yo lo tengo aquí, pero no va a pensar que es mi vicio, ¿eh? Es para ver la hora. Y de verdad, si no, cuando venga a sentir son las 12 de la noche. Entonces, pero decía, me llamó la atención, y usted investiguelo. Dice, si esa persona usted identifica que usted está ahí y no puede platicar con las personas, y eso es muy común hoy. Salen a comer a un lugar y dice, bueno, una convivencia familiar, y pues a veces no compartimos. ¿Por qué? Porque uno está en una red social, otro está hablando con no sé quién, y decía ahí, si usted lo llega a comprobar de esa manera, usted ya tiene vicio del celular o de las redes, entre muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Ahora me llamó la atención, porque eso lo explicaba nuestro apóstol: aumento de apostasía y falta de orden. O sea, por haberse multiplicado la falta de orden, entonces el amor de muchos se enfriará. Y eso no solo trae repercusiones para congregarse, para venir a la iglesia, para amarnos entre nosotros como Dios nos ha amado, sino cuando se enfríe el amor, por ejemplo, en una casa, en una familia, los hijos dicen, ay, me voy de la casa, ya no quiero estar con ustedes, a los padres. Y si son parejas, son esposos, pues también, ya me aburrí de vos, ¿verdad? O sea, entonces eso trae, ¿por qué? Porque de alguna manera vemos que la situación, la falta de orden va a llevar consecuencias. Me llamó la atención esto. Escribía esto: Dios estableció un orden, es un diseño para edificar una casa o una familia. Y siempre que en una casa o familia hay problemas, ¿cuántos dicen que hay problemas? Es normal, hermano, en todos los matrimonios hay problemas, en las familias hay problemas. Pero note esto: siempre que en una casa o familia hay problemas de todo tipo, ¿verdad? Falta de unidad, hay divisiones, hay pleitos, problemas económicos, etcétera. Es porque hemos alterado el orden de Dios. Esta es algo que aprendí hace algunos años. Recuerdo un ministro de Dios, un pastor, que decía: siempre que hay problemas en una casa es porque el orden de Dios lo han alterado. Porque donde está el orden de Dios, ahí hay bendición. ¿Por qué? Porque Él prevalece, como Él dijo. Y eso es bien importante para nosotros. Así que si hay problemas en tu casa, cualquier situación, es porque el orden de Dios tienes que establecerlo. Tienes que reconocer que sin ese orden de Dios, pues no va a haber bendición. ¿Cuántos queremos pedirle al Señor que nos ayude esta noche a ordenar, a tomar decisiones, a dialogar a veces en pareja, ¿verdad? En las parejas con los hijos a veces,
para poner todo en el orden que debe estar. Entonces, yo sé que cuando uno, por ejemplo, es hijo y está bajo la autoridad de sus padres, y sobre todo cuando ya son mayores de edad, ya quieren salir sin permiso y todo eso. Y yo sé que es, anhelo que se cumpla el tiempo para irme, para hacer lo que me da la gana. Pero eso es un desorden. Yo creo que debemos enseñar en nuestras casas que en la medida que aprendemos el orden de Dios, a honrar la casa, Dios va a bendecir la vida. Hermano, a veces uno no sabe eso. A veces uno tiene malas actitudes. Y como eso de alguna manera se viene heredando de familia en familia. Pero en este año de reconocimiento en el nombre de Jesús, ¿cuántos quieren poner en práctica esa palabra para que pues, hagamos la parte que nos toca a nosotros? Dejemos que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Este año trae un reconocimiento para tu vida. Amén. Entonces, yo escribí algunas cosas acá. Mire, por ejemplo, esto es un orden. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edifica la casa, ¿qué sigue después? ¿Qué dice después? En vano trabajan los edificadores. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo primero que debíamos pensar a nivel de casas, a nivel de familia? Mira amor, mira esposa, mira esposito, mira como usted le diga. Necesitamos que en esta casa el Señor esté. Oremos un momento y dile: Padre, edifica esta casa, edifica este matrimonio, edifica esta familia, Señor. Nosotros vamos a trabajar, vamos a ser parte de esa edificación, pero si tú no edificas esta casa, es decir, uno de los principales errores, y eso fue lo que le enseñó la serpiente en el huerto, aquella primera pareja, aquel matrimonio, aquella familia, es que Dios sabe que ustedes pueden ser como Él, ya no lo van a necesitar. Entonces es como una enseñanza de ser independientes hasta de Dios. Pero si Él no edifica la casa, en vano trabajamos. ¿Sabe qué una cosa? Pero donde Él edifica es porque Él está también ahí. Ahí va a estar su presencia y Él va a decir: yo estoy edificando contigo, y las cosas van a marchar bien. Entonces es muy importante identificar eso, ¿verdad? La palabra edificar ahí mire, es la palabra hebrea baná, y significa poner cimientos. Si Dios no pone los cimientos de una casa, se cae. Si Dios no pone los cimientos, no dejamos. ¿Y cuáles son los fundamentos o cimientos de Él? Tenemos que verlo en la palabra. Y yo creo que por eso es bien importante que este viernes, y no solo este, sino muchos viernes más, de que Cristo venga, hablemos del tema de la familia, de muchas cosas que son bien importantes para nosotros. ¿Verdad? No lo voy a realizar el día lunes, porque el día lunes va a ser para el ministerio de la palabra. Vamos a sacarle filo a la espada con todos los que me van a ayudar, no solo aquí, sino en las casas, en alguna actividad que hagamos evangelística. Vamos a dedicar tiempo para ello. El día miércoles a nuestro discipulado general de enseñanza, pero los viernes va a ser esencial. Porque si no reconocemos eso, no hay reconocimiento. Entonces, Dios tiene que poner los cimientos. Básicamente, al hablar de cimientos es como cuáles van a ser los principios de esta casa. Digamos, por ejemplo, donde hay contienda, por ejemplo, ¿será que eso es un cimiento que Dios puso? Regularmente, por ejemplo, a veces yo les sugiero, ¿verdad? Y creo que es vital, cuando uno honra al Señor con sus diezmos, ¿verdad? He visto casos, tal vez ahorita no recuerdo a ninguno de ustedes, pero los he visto, donde la esposa presenta sus diezmos: estos son mis diezmos, y los de él son aparte. ¿Por qué no los diezmos de la casa? Entonces había que discernir ahí, ¿va? Si no es porque la casa esté dividida y tienen un cimiento llamado división. Entonces hay que analizar eso. Hay que reconocer qué cimientos son los que están en nuestra casa. La palabra es construir, significa esa palabra, fortificar, restablecer, restaurar, tener hijo.
esa palabra van a edificar. Podríamos decir, si el Señor no restaura la casa, la familia. ¿Cuántos necesitan restauración en su casa? Estoy seguro que, mire, toda la familia lo necesitan. Si de verdad hay un ataque directo a la destrucción familiar, hay un ataque directo a la desintegración. Mire, muchos hemos crecido como hijos e hijas, como a veces que nos falte alguno de los padres, tanto hombres, a veces se da uno cuenta que hay hombres que están cuidando a sus hijos o mujeres que están cuidando a sus hijos porque sean madres solteras, porque hubo un hombre que abandonó el hogar, lo que sea. Pero tenemos que entender que en el tiempo final viene el mover profético de restauración familiar, el tiempo del profeta Elías, que viene a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y mire, me llamó la atención porque esta palabra Havana significa tener hijo. Ah, qué bueno, hermano. Entonces significa que Dios está edificando esta casa, porque aquí es lo que más nos sobra. Tenemos hijos. Vamos a ver qué significa esa palabra. O sea, si Jehová no es parte de esa descendencia familiar, los padres van a tratar de cuidar a los hijos, pero, hermano, no vamos a hacer el rema echando a perder se aprende. Pero mire, yo conozco casos muy particulares de padres que creció recuerdo de unos en particular. Ellos llegaron a la iglesia y les hice una pregunta. Ay, qué bonita su bebé, solo ella tiene. Sí, no, está el más grande, pero él ya se alejó de los caminos de Dios. O sea, él ya se rebeló. Ya estaba como en la etapa seguramente de la adolescencia, y ya se apartó. Y he visto otros casos donde, y espero que no se le pase a usted así, pero he visto, se aleja el primero, y mire que ya no quiere nada, dice que ya no quiere volver. Incluso he tenido casos muy particulares de hijos que tal vez no quieran venir a la iglesia por alguna causa, y los padres caen en mí. ¿Y a dónde quieres ir, pues, mijo? Pare de sufrir. Entonces me voy con vos. Entonces, porque a veces como que eso es un desorden también, cuando los hijos de alguna manera son los que gobiernan la casa. ¿Amén? Ahí está alterado el orden de Dios. Porque si hay algo que debemos enseñar y también aprender nosotros a gobernar nuestra casa. Pero visto eso, como el primer hijo crece, se aleja de Dios, viene el segundo que está chiquitito, todavía lo traen a la iglesia, el tercero ahí, y en la medida que van creciendo, se van desintegrando. Entonces, el asunto es que los padres ahí está edificando él. Ahora, aquí es algo bien importante y le voy a mencionar esto. Malaquías capítulo 2, versículo 15. La Nueva Traducción Viviente dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Y lo pregunta. O sea, aquí no es solo de que uno diga, bueno, vamos a ir allá a no sé qué, con el abogado y con la MUNI, y nos casamos y ya estamos, bien casados. No. Él hace uno, el abogado, quien esté ahí, con un papel, y dice, bueno, los declaro que son esposos, son uno en responsabilidades. Pero aquí, ¿de qué está hablando? Está hablando de una unidad que no puede hacer el hombre, ni siquiera nosotros. Necesitamos decirle al Señor: edifica esta casa, Señor, para que nosotros seamos uno en espíritu. Miren. Dice, en cuerpo, mire lo que dice acá, en cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión, o sea, de ese matrimonio, de esa familia, quiere hijos que vivan para Dios. Eso es un asunto interesante. Entonces, ¿cuánto necesitamos que el Señor edifique nuestra familia, nuestra casa? O sea, en otras palabras, Dios tiene que estar en el asunto, tiene que estar de acuerdo. Señor,
veces uno va, sobre todo y empieza a decir, mira Señor, nosotros nos gustamos y todo eso y queremos vivir nuestra vida juntos y toda la vida hasta que el dinero nos separe, dicen algunos, ¿verdad? Así dijo alguien, hasta que la feria nos separe, decía yo, porque dicen hasta que la muerte nos separe, para eso dice que otras cosas, alguien dijo hasta que el Facebook nos separe, y por cierto está separando a muchos. Que Dios nos ayude, Padre, ayúdanos en este tiempo, porque es el aumento de la iniquidad que está haciendo daño, o sea, la falta de orden. Entonces, mire qué interesante, porque la restauración entonces de la casa, la edificación de la casa, ¿cómo empieza? Que es una necesidad reconocer eso. Que Dios, hermano, en el nombre de Jesús, que Dios haga una unidad espiritual en la casa, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y el alma también se vaya, porque no solo somos espíritu, no solo, porque es bien lindo, ¿verdad? Cuando uno espiritualmente anhela lo mismo, ahí hay una unidad, ahí esto Dios lo puede hacer. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él quiere de tu casa? Que tus hijos sean una generación, una descendencia que viva para Dios. Que tu hijo, que tu hija sea un siervo, una sierva de Dios, que nunca se aleje de los caminos. ¿Y cómo va a pasar eso? Cuando los padres reconocen y decirle, Padre, en esta casa, Dios es un Dios que restaura todas las cosas. ¿Va? O sea, si hay un hombre solo, no va a decir, Señor, Padre, Señor, estoy orando por mi media naranja, Señor, Padre. Como dijo alguien, va, Señor, yo estoy lejos, a mí ni las pepitas me envía, dijo alguien, va. Pero yo quiero, orando por la media naranja. Pero no solo es de que alguien, ay Señor, y que sea rubia y así, que no sé qué, bien inteligente y toda la cosa. No, está bien todos esos gustitos, y puede ser para una mujer también, Señor Padre Santo. Señor, así como que lo mandes derechito desde el cielo, Padre. No solo esto, si es tu voluntad, Señor, y tú tienes a alguien, no solo que haya una unión física, que podamos ser uno en un mismo espíritu para buscarte, para honrarte, para adorarte, Señor. Y fruto de esta unión, que la descendencia que tenemos, que esos hijos pequeños que tenemos, Señor, te sirvan a ti, que nunca se aparten de ti. Porque el propósito de Dios es que nuestra descendencia viva para Él. O sea, Él busca eso. Y la pregunta es, ¿se ha dado eso? Falta restauración. Falta que Él edifique las casas. Porque para ahora dice que cuando agarran a alguien por algún crimen, por alguna situación, ya no sorprende que diga religión, jovencito, evangélico. ¿Y por qué evangélico? Mis padres son evangélicos. Y él ya no, porque está viviendo iniquidad, no para Dios. ¿Por qué? Porque lo que él busca. Otras versiones lo traducen un poco diferente. Dice, habiendo en Dios abundancia de espíritus. El propósito de él es hacer uno solo. Mire, viene la esposa, mi amor, vamos a orar. Sí, oremos. Oramos. Pero yo sé de casos así. Vamos a la iglesia. Andamos, yo estoy cansado. Llévate a los patojos, algo aprende. Digo yo, esa casa debe reconocer que se los va a llevar el río. ¿Por qué razón? Porque deben decirle, Padre, necesitamos que tú edifiques esta casa. ¿Cuánto necesitan esta noche decirle al Señor, necesitamos una intervención? Denle aplausos al Señor. Yo veo que alguien está dando palmas a Él. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes. Edifícanos, Señor, edifica nuestra casa. Porque ese reconocimiento es una necesidad. Isaías 61 dice, mire, verso 7, en vez de vergüenza tendrás doble porción. Este es un año de doble porción también. Invitamos todos a Santa Cena el domingo. Va a ser un día de doble porción en el nombre de Jesús. Tenemos que reconocer. Yo quiero empezar, hermano. No sé que todos hacemos nuestros propósitos para este año,
Yo quiero empezar calidad en el nombre de Jesús, haciendo lo que tenemos que hacer. Dice, en vez de vergüenza tendréis doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto poseerán el doble de su tierra y tendrán alegría eterna. Entonces su descendencia será conocida entre las naciones, y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean, dice el verso 9, todos los que los vean los reconocerán, porque son la simiente que el Señor ha bendecido. Tus hijos son una simiente que el Señor quiere bendecir, y van a ser reconocidos, porque en tu casa va a haber una doble porción de parte de Dios. Es que mire, tenemos que entender eso que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Donde abunda el pecado, va a sobreabundar la gracia, o sea, una doble porción de gracia, para que de alguna manera podamos salir de todo. Voy a hablar de esto, por ejemplo, el reconocimiento de identidad en nuestra casa. Yo creo que eso es bien importante. Yo recuerdo casos donde, por ejemplo, el Señor se les presentó a hijos. Y cuando Dios les hablaba, ellos decían, no, si nuestra casa es la más pequeña, somos los más pobres en Israel. Esa era la identidad que tenían. Entonces los hijos desarrollan la identidad que los padres les han ido marcando. Pero ¿cuántos quieren reconocer esa identidad de parte de Dios para tu casa? Decirles, en esta casa somos bendecidos. Amén. Fíjese que ahorita me estoy recordando de un niñito. No, ninguno de ustedes. Cada vez que yo lo saludaba, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le decía yo. Mal, me dijo. ¿Y por qué? Dice mi mamá que estamos quebrados en esta casa. Santo Dios. En otras palabras, estamos en quiebra, pues. Imagínense la identidad que él tenía. ¿Dónde estamos? ¿Cómo viene? Somos la familia quebrada. Entonces, en el nombre de Jesús, que Dios te permita trasladar, porque Dios le da un diseño. Mire lo que dice acá en Efesios 3:15. De quien, por esta causa, dice el verso 14, doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Delante del Padre. De quien recibe nombre o identidad toda familia en el cielo y en la tierra. Eso es bien importante. No por casualidad formaste una familia aquí en la tierra. Tus hijos no son una casualidad, porque antes de tener cuerpo eran espíritus. Por mí, yo entiendo eso, que Dios lo que me dio en mi familia fue un equipo ministerial, y se los marco a mis hijos. Como les decía, hablaba con ellos, cuando les he hablado, miren, si Dios hubiese querido que ustedes hicieran algo diferente, yo tuviese otro oficio aquí en la tierra, pero Dios me llamó al ministerio y no me llamó a mí solo, los llamó a ustedes también. Y antes de en la misma preexistencia, Él fue el que decidió. Le hago una pregunta. ¿A usted le preguntaron dónde quería nacer? Si le hubieran preguntado, ¿qué hubiera hecho? Hermano, estuviera en otro país, hermano, fuera rubio. ¿Y qué estatura quería tener? Aunque de 2,10 para arriba, de 2 metros para adelante, hermano. ¿En qué país? Aquí entre nos. Si a usted le hubiesen preguntado qué padres quería tener, ¿usted hubiera escogido los que tiene? No, hermano. Unos con más pisto ahí que me hubieran dado. Y tal vez seguramente, si yo le pregunto a usted si usted hubiera escogido los hijos que tiene, ¿usted los hubiera escogido? No, entonces no lo decidió usted. ¿Quién lo decidió entonces? En la soberanía de Dios, porque Él dice es el que le da nombre a toda familia en los cielos y aquí en la tierra también. Cuando entendemos esa identidad, entendemos, hermano, que estamos aquí para... Mire, por ejemplo, si entendemos que somos una familia en la fe, que lo somos, una casa espiritual, usted aquí no está por casualidad, porque antes en la preexistencia el Señor lo marcó.
para que estuviera esta noche en este lugar. ¿Cuántos lo reciben en el nombre de Jesús? Porque a Él le plació eso. Cuando los hijos no entienden eso, muchas veces menosprecian su casa, menosprecian sus padres. Cuando un esposo no entiende eso, menosprecia a su esposa. Cuando una esposa no entiende eso, menosprecia a su esposo. Porque es Dios el que le da identidad. Y este año de reconocimiento, creo que lo que Dios quiere es que nosotros tengamos esa identidad y podamos bendecir a nuestros hijos. Yo siempre, pensando en la identidad, digo yo, es que a veces uno como padre no sabe. Usted sabe a quién tiene de sus hijos, qué van a hacer ellos en la vida. No, ni para que nada van a hacer, hermano. Digo yo, me pongo a pensar, digo yo, así un día dije yo, dichoso el padre de Messi, dije yo. ¿De verdad? Si es un gran futbolista, ¿dónde cree que vive el papá? Fíjense que yo he oído testimonios de algunos futbolistas y dicen, lo primero que hice con mi primer sueldo era comprarle una buena casa a mis padres porque no teníamos ni dónde vivir. Entonces a veces uno, y tal vez, imagínense que diga, este patojo mucho come, lo voy a dar en adopción. Ay, ¿para qué lo di en adopción? Fíjese que hay un jugador, hablando de los hijos, que juega para Guatemala. Se llama, es guatemalteco, se parece a nosotros ahí, ¿ya? Pero lo dieron en adopción de chiquito. Se llama Matan Pelé, algo así. Y ahora juega en buenos equipos, digo yo, y ¿cuánto no ganará? Y los padres, ay, que estaba pensando el día que yo lo regalé a este patojo que ni me caía bien. Entonces, a veces los padres, o sea, como no hay identidad, entonces no saben lo que tienen. Pero Dios, la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Puede ser que en tu casa tengas un pastor, un apóstol, un profeta, un hombre que Dios va a bendecir y Dios te dio la bendición a través de él o a través de ella. Ahora lo que te toca es reconocer la bendición de Dios que hay en tu casa y bendecir lo que Dios te ha dado a ti. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor, hermano? Yo lo bendigo esta noche a usted y le doy gracias a Dios por su vida. Fíjense que a mí me pasó, recuerdo que hablé con un pastor una vez y se ministró conmigo, pero como usted no lo conoce, le voy a contar. Dice, mira, mi hijo, tengo problemas cuando voy a ministrar a otra congregación, me dijo. Porque yo miro en otros lados cómo tratan a sus pastores, me dijo, yo cuando llego y los míos, diga, esos ni me saludan, dice que es cierto. No, él se iba a otro lado y comparaba y menospreciaba a los de su casa. Entonces, cuando no tenemos identidad, nosotros también tenemos en poco a las ovejas que Dios nos ha dado. Pero ¿sabe qué digo yo? Ustedes son lo mejor que Dios me pudo dar, hermano. Y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y le doy gracias a Dios por su vida. Y reconozco que usted está aquí con un propósito de parte de Dios, ¿verdad? Y una cosa, imagine que yo estuviera aquí sin identidad. Señor, ¿estás contento? Que sea en la zona 18, Señor, allá. Imagínense qué tristeza. Entonces y fíjese que nuestro apóstol lo decía en una oportunidad, la falta de identidad hace que uno no obtenga la bendición. Dice que él llegó a ministrar a la zona 5 hace años y ahí habían llegado otros pastores antes que él, los habían enviado. Cuando tantito les ofrecieron una mejor oportunidad de irse a otro lado, a otro país, recibo, dijeron, gracias Padre. Y él decía, a veces así están muchos de ustedes, dijo, que están ahí como pasando el agua, pero si Dios, Señor, si tienes algún lugar, Padre, en que sea en Europa, Señor, o allá por Estados Unidos, Señor, yo me voy enviado con los ojos cerrados, Señor. Entonces, y él dice que a él le ofrecieron también, mira, ¿no te quieres ir? No, dijo, yo creo, yo reconozco que hay promesas de Dios para esta casa y voy a esperar que se cumplan. Así que cuando usted tiene identidad, lo que hace es levantar sus manos delante del Señor y decir, Señor, yo creo que no por casualidad estoy en este lugar, que hay un propósito de parte de Dios para mi vida. Ese es un reconocimiento, hermano, ¿verdad?
Reconocimiento de autoridad. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis, quiero que reconozcan. Esa palabra saber también es reconocer. Quiero que reconozcan que la cabeza de todo hombre es Cristo. O sea, el que no reconoce a Cristo es un hombre sin cabeza. Así que cuando usted vaya a evangelizar, diga, ¿ya reconociste a Cristo como tu Señor Salvador? Todavía no, fíjate, sos un hombre sin cabeza. Andas decapitado, estás sin cabeza. Porque Cristo, eso es bien interesante. Por ejemplo, yo sé que a nosotros los hombres, ¿verdad? Yo soy el hombre de la casa. ¿Sí o no? De verdad. ¿Y qué significa que alguien diga yo soy el hombre de la casa? ¿Qué pasa cuando tu hijo dice, aquí yo soy el hombre de la casa, que no está mi papá? O sea, en otras palabras, yo soy el que mando. Y el asunto es que nosotros no mandamos. El que manda es Cristo, es Dios. Y la cabeza de nosotros, hermanos, amén, la cabeza es Cristo. Al hablar de cabeza, es la autoridad de nosotros es Cristo. ¿Cuántos varones esta noche y los que están en las redes pueden levantar sus manos ahí en su lugar y decir, Señor Cristo Jesús, yo reconozco que tú eres mi cabeza? De veras, en esta noche reconócelo en el nombre poderoso de Jesús. Es decir, cuando tú reconoces la autoridad de Cristo, vas a decir, me voy a sujetar a Cristo. Porque hay hombres que le dicen a la mujer, te tenés que sujetar a mí, te prohíbo ir a la iglesia. Y ellos no se sujetan a Cristo. Para empezar, no hay que hacerles caso. ¿Por qué? Porque si Cristo no es su cabeza, y eso es un desorden. Así que en el nombre de Jesús, mujeres, en esta noche todas, dígale, Padre, que bendice la vida de mi papá, de mi esposo, que tú seas su cabeza, Señor. No sé qué tiene en la cabeza porque no te quiere buscar, pero Padre, en el nombre de Jesús, por favor te pido que tú seas la cabeza. Entonces empieza la restauración familiar, porque Él es la cabeza de todo hombre. Incluso, y eso nos lleva a nosotros para entender que todo lo que hayamos de decidir en nuestra casa lo vamos a hacer conforme la voluntad de Cristo. Y Cristo es el ungido. Entonces Él va a derramar una unción sobre nuestra casa, sobre nuestra cabeza, sobre nosotros, para poder ministrarla en nuestra casa. Dice, y la cabeza de la mujer es el hombre, si Cristo es la cabeza. Y creo que eso es bien puntual, por ejemplo, para una mujer que dice, yo me voy a casar y es cristiano. Algún día, yo creo que él no es cristiano, es anticristo, creo yo. Es decir, bien interesante, que el que se opone a Cristo es anticristo. Y no, pero algún día se va a convertir, en que sea en ogro, pero se va a convertir. Entonces, si Cristo no es la cabeza, yo diría que eso es bien importante para enseñarle a nuestras hijas solteras. Mi hija, tienes que pensar que si Cristo no es la cabeza de este muchacho, en la cabeza te va a dar él. Sí, de verdad, es que eso es bien importante. Entonces, Cristo es la cabeza de todo hombre, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Ahí hay un orden. Y por eso cuando usted se cubre, cuando usted se pone un velo para orar o profetizar, usted lo que está haciendo, hermana, mujer, es reconocer ese gobierno de parte de Dios sobre su vida en el nombre de Jesús. Así que automáticamente se vuelve en una señal profética donde se está declarando en el nombre de Jesús: todo hombre que esté en mi casa, sea el esposo, sea el papá, sea un hijo, sea un hermano, Señor, yo vengo declarando la necesidad de que Cristo sea la cabeza de todo hombre que hay en mi vida, sea el hermano, sea el hijo, sea el papá, sea el esposo. Y que de alguna manera las mujeres reconozcan no solo la autoridad del hombre, el esposo, el papá, sino también la autoridad de Cristo sobre sus vidas. Entonces, cuando eso es un reconocimiento de esa autoridad, y eso es orden, el reconocimiento del orden, porque aquí hay un orden, una jerarquía. El reconocimiento trae la gloria a la casa.
No a la esposa, ¿va? Que se llama, ay, qué bueno, va a regresar mi gloria. No, no. Porque, aclaro, ¿va? Porque alguien, para que no digan, ¿va? 1 Corintios 11:7. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos reconocen eso? Mire que ese es un reconocimiento de parte de Dios para nosotros, hermano. Lo pueden declarar en esta noche los varones, los hombres, todos los hombres con esa voz así, masculina, varonil. Yo soy la imagen y gloria de Dios aquí en la iglesia y en mi casa. Eso es bien. Y eso es un reconocimiento. O sea, entonces, ¿qué es el esposo? A ver, las hermanas, porque yo creo que más de algún hombre hay en su casa, sea el hermano, el hijo, el papá, el esposo. Entonces pueden decir algo. Tú eres. Si no hay, esperen la promesa de Dios de restauración, porque va a llegar el reconocimiento. No, de verdad, sí, en serio. No, les digo que sí. ¿Ah? Si tienen menos de 60 años, o 70. Es que lo que Pablo dice, que todas las que estén solas de menos de que se casen, dice. Entonces, pero es una de las cosas. Por ejemplo, como pastor y como padre y como autoridad, yo represento una autoridad para ustedes también en el nombre poderoso de Jesús, y Cristo también, porque dice que de alguna manera Él viene siendo, porque si no hay por ejemplo, puede ser que esté el papá, pero puede ser que no esté. Pero Dios, si no está el padre biológico porque está sola, hay un padre del alma, hay una autoridad, una cabeza. Que tenemos una representación. ¿Qué representamos los varones entonces para nuestras casas? ¿Cuál es el reconocimiento que debe haber? Porque eso es algo bien importante. A veces pasan las cosas en las casas porque hay menosprecio al orden de Dios. Y por ejemplo, puede ser que al hombre de la casa. Imaginemos, hermano, yo he visto casos muy particulares de una mujer que se ha quedado sola con un montón de patojitos, pero luego está el primogénito, que es el que se pone a estudiar y a veces ni estudia mucho porque tiene que empezar a trabajar, y ha ayudado en las casas a darle estudio a todos los demás. Yo conozco casos así, no sé si usted conoce alguno, pero hay. Entonces, ¿qué representa ese primogénito, ese varón en esa casa? La imagen y gloria de Dios. Hay que bendecirlo. ¿Y qué es la mujer? Pero la mujer es la gloria del hombre. ¿Cuántos podemos decir? Eso es lindo, hermano. ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios se manifieste en las casas? Ya hay gloria de Dios, a veces no la reconocemos. Tú eres la gloria que Dios me ha dado. ¿Cuántos hombres le han dicho eso a la esposa? Tú eres la gloria que Dios me ha dado. Te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Lo han hecho? No reconocen eso. Es decir, no reconocen la palabra. Y tienen serios problemas por no reconocer eso. ¿Y las mujeres? Eso es bien, a veces, hermanos, es una de las cosas que falta en las casas. Yo veo que hay casas que no tienen honra porque no siembran honra. Yo recuerdo que me llamó la atención algo que mi hija me dijo en una oportunidad. Papá, me siento muy amada por ti. Y reconoce, yo se los puedo preguntar, que represento la imagen y gloria de Dios en la casa. Porque la Biblia dice eso, así que en el nombre de Jesús empiezo a proclamarlo hasta alcanzar ese nivel. Por ejemplo, qué bendición es que la mamá le diga al esposo y a sus hijos: mi hijo, tú eres la imagen y gloria de Dios en esta casa. Qué reconocimiento tan precioso es que la mujer, hermano, yo me recuerdo de un hermano
que ahora sus hijos son grandes siervos de Dios, y dice que aun cuando el hijo regresaba alcoholizado a la casa, le decía: bienvenido sea el siervo de Dios a esta casa, porque aunque tú andes haciendo lo que estás haciendo, yo te reconozco como un siervo de Dios. Tenía un reconocimiento y esa palabra se cumplió. Entonces, hermano, yo creo que estamos llegando a ese tiempo de reconocer y declarar lo que Dios ha dicho en el nombre poderoso de Jesús. Tal vez el esposo tal vez no llena tus expectativas, pero al final es el varón que Dios puso en tu casa y puede decirle: tú eres la imagen y gloria de Cristo en esta casa, y te reconozco así, y yo sé que Dios lo va a hacer, y voy a ver la gloria de Dios en tu vida. Y uno empieza, hermano, a ministrar esa palabra, ¿ya? Y que llegue el hombre también. Yo creo que sin ese reconocimiento, ¿qué va a pasar? Las casas no van a ser reconocidas. Hermano, qué tremendo es. ¿Cuántos reciben esta palabra de este tiempo en el nombre de Jesús? Porque donde hay el reconocimiento, trae la gloria de Dios a esa casa. Yo creo que tenemos que ser, como le dije yo, más humildes y reconocer, de verdad. Yo creo que en el año de reconocimiento yo le pido al Señor que Dios me ayude a reconocer lo que Dios ha puesto en su vida. Porque la falta de reconocimiento hace que alguien no tenga identidad. Tenemos que reconocer que solo en las casas donde se busca la presencia de Dios constantemente, habrá mucha bendición. Debe reconocer eso. O sea, eso nos saca de la religiosidad. Porque alguien puede venir a la iglesia y hacerlo religiosamente. Hermano, yo gracias a Dios, yo voy una vez al día, qué alegría. Otros tal vez una vez a la semana, otra vez una al mes, cada Santa Cena. De hecho, me lo han dicho hermanos. Dice: hermano, dice que yo cabal, si hay gente que cada mes, qué bueno es. Y algunos para la proclama una vez al año, no hace daño. Pero cuando nosotros entendemos que a la iglesia sí venimos, nos congregamos, nos equipamos en la palabra, y toda la palabra que te llevas es para vivirla en tu casa, ahí es donde vas a buscar la presencia de Dios. Entonces mire lo que dice acá. Según de Samuel 6:12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿Qué significa el arca de Dios? La presencia de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Qué fue lo que había pasado? Porque tenían la presencia de Dios. Eso traía una gran responsabilidad. ¿Qué fue lo que hizo? Ojo con esto. ¿Qué fue lo que hizo que David decidiera dejar el arca ahí en la casa de Obed-edom? ¿Qué fue lo que lo obligó? Que cuando él quiso llevar el arca del pacto, hermano, hubo muerte. Se murieron algunos no estaban preparados, no estaban consagrados. Entonces yo digo que Obed-edom vino, dijo: bueno, ya me dejaron el arca a mí, tiempo de consagración también. Aquí vamos a buscar la presencia de Dios. Imagínense todos los días. ¿Qué hacían en la casa de Obed-edom? Buscando la presencia de Dios. Entonces, Él es el que nos va a dar esa bendición. Mire, finalizo acá, 2 de Reyes 21. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor: pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Es difícil pensar en esa palabra ordenar. Significa constituir, ordenar, designar, encargar, encomendar, enviar, escoger, establecer, gobernar. Esa es la palabra orden. Y claro, que Dios nos ayude, fíjense, porque la orden de Dios trae bendición. En una oportunidad
nuestro apóstol nos dijo, miren, si ustedes llegaran a faltar, ¿quién sería el pastor de la iglesia? Por favor, quiero que haga un documento donde me digan a quién voy a ir a reconocer. Pero ¿qué es lo que uno piensa? No, Señor, ¿cuándo se va a morir? En cualquier rato. En esta pandemia, yo no sé cuántas situaciones se vieron problemas a veces de las casas espirituales porque no se había puesto en orden algo que faltaba. Es que es difícil, ¿verdad? Si yo llegara, ¿alguien lo ha hecho aquí, no? Mira, si yo llegara a faltar y te encargo que te portes bien, ¿verdad? Ahí en aquel colchón tengo el dinero, mira, ahí lo vas a sacar de ahí porque ahí lo guardo. De alguna vez poner en orden todo, pero uno no piensa en eso. Y a este rey le dijeron, ordena tu casa. Y él tuvo un llamado de atención y la puso seguramente en orden, porque en ese mismo momento le dijeron, 15 años te van a dar más, ¿oíste? O sea que por la actitud que has tenido, te vamos a proyectar todavía más. Qué hermoso es Dios, hermano. Y creo que eso es lo muy importante para este tiempo, para nosotros. Usted ya reconoció en qué, si está el orden o qué hay que ordenar en su casa. Porque si no ordenamos, hermano, y el orden trae ciertos, porque uno se acostumbra a cierta forma. Yo me acuerdo que hasta en los hábitos a veces hay que ordenarse. Yo llegué a casa de mi familiar, mi tía, y comí la primera vez ahí porque ahí iba a estar viviendo, me recuerdo. Y vine yo y me levanté, di las gracias, ¿verdad? Por cierto que hay que saber, no en todos lados se dan las gracias para comer. Pero me recuerdo de algo que yo vine y dije, yo voy a hacer lo más cortés posible, agarré mis platos y los fui a dejar a lavatrastos. Dije, yo, calidad, dije, para que miren que yo soy bien ordenado. A ratito me llamó mi tía, mire, hijo, fíjese que le quiero compartir algo, que aquí en esta casa no se dejan los trastes sucios para comer, después de comer, se lavan los trastes, oye, hijo. Entonces, según yo había hecho bien, entonces, o sea, ese orden de ahí pudo chocar con mi costumbre o mi mal hábito. ¿Y qué cree que fue a hacer de inmediato? Hacer lo que ahí es el orden que había en esa casa. Entonces hay formas que tenemos nosotros que quizás así nos educaron, así nos enseñaron y pensamos que es bien. Es más, a veces hemos aprendido un orden en la iglesia donde nosotros empezamos a ser cristianos. Y venimos acá y tal vez yo puedo decir, siga hermano con su desorden. Pero bíblicamente tenemos que tener, incluso en el orden del culto. Por ejemplo, para mí, ustedes, la mayoría debería estar sentados aquí en primera fila. ¿Dónde aprendieron a sentarse hasta allá atrás? Sí, hermanos, que así de lejitos por si el Señor manda un ángel para agarrarnos a chicotazos, salimos corriendo. No sé, yo digo yo, ¿va? Entonces es un orden, es una forma, pero ya la traemos. Entonces a veces estamos haciendo las cosas de la manera que nosotros nos enseñaron, las costumbres, las reglas, cualquier cosa, o la religiosidad. Y en este año del reconocimiento hay que reconocer el orden de Dios, hermano. Él para todo, Él estableció todo, ¿verdad? Que mire, como nosotros ¿cuántos han comprado un aparato de sonido, una televisión y leen antes de usarlo, leen el manual de instrucciones? Yo compré una vez un ventilador, bonito toda la cosa, y le puse la espiga y lo fue a conectar y empezó a echar humo, fíjese. Y después fui a leer, si este tenía que usar un transformador para funcionar y ya se había fundido.
pero el manual de instrucciones no lo leemos a veces al principio. Y la palabra de Dios es el manual de vida para nosotros. Ahí en su palabra está escrito todo el orden que Dios quiere para ti. O sea, si no leemos la palabra, si no nos empeñamos a leer la palabra de Dios, a empaparnos del orden de Dios a través de la palabra, pues simplemente vamos a vivir desordenadamente. Pero en este año, empecemos, como dijo alguien, con el pie derecho, reconociendo el orden de Dios para nuestra vida, para nuestra casa. Digamos, por ejemplo, si usted reconoce el orden de Dios, Dios en el orden de Dios le da una ubicación a la esposa. ¿Por qué tiene que ser la cabeza de la casa? Eso es delicado. Yo he tenido tiempos donde he platicado a veces con las familias, con algunas familias, varias familias y en años. Y me ha sorprendido cuando no es el hombre el que toma la iniciativa y exponerme toda la situación, sino a veces es la mujer. Sobre todo en una decisión. Y digo, ahí no está bien. O a veces viene y es un hijo el que empieza, mire pastor, lo que pasa, mire que yo ya le dije a mi mamá y a mi papá que aquí vamos a hacer esto porque yo soy el que mando la casa. Porque yo soy el que mantengo la casa. O sea, a veces nos hace falta eso, ese orden de Dios. En esta noche, dada la bendición que veo acá de varios hombres y mujeres, ¿por qué no bendecimos? A ver, empezamos por bendecir nuestras casas en el nombre de Jesús. Ponte de pie en esta noche en el nombre de Jesús. Qué reconocimiento más hermoso el que tenemos, hermanos. Que Dios derrame bendición sobre nuestras casas en el nombre de Jesús. Yo quisiera empezar este año bien ordenado, bien en orden. ¿Y usted? ¿Necesita reconocer ese orden de parte de Dios? Aleluya, Padre Santo. Yo reconozco esta noche, hermano, que necesito a Cristo gobernando mi vida continuamente. ¿Cuántos hombres reconocen eso? Que sin Cristo nada somos. Él es nuestra cabeza. Si no queremos que las cosas estén de cabeza, nos toca venir y decir, Señor, yo reconozco que Cristo es mi cabeza. Entonces, que todo hombre reconozca que Cristo es nuestra cabeza. En el nombre de Jesús. Que cada mujer reconozca que el hombre es una cabeza, es una autoridad. Si eres una mujer soltera, si eres una mujer sola, pero tienes padres, puedes bendecir esta noche en el nombre de Jesús y reconocer el orden de Dios. El que reconozca
será reconocido. Y yo creo que este año Dios quiere reconocerte a ti. Dios va a reconocer a sus hijos, a sus hijas. Y dile: Señor, reconozco que tú estableciste un orden, un diseño para nuestro bien. Venimos, Señor, reconociendo el orden tuyo en cada familia. Llama ese orden de Dios a tu casa, a tu familia. Reconocemos, Señor, que si tú no edificas los matrimonios, ¿cómo podrán haber matrimonios restaurados? Reconocemos, Señor, que si tú no edificas nuestra descendencia, nuestros hijos, ¿cómo podrá haber una descendencia que te sirva, que te busque, Señor? Si te necesitamos a ti, Señor. Ven a restaurar nuestras casas. Ven a restaurar nuestra familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aprovecha un minuto más para bendecir. Si está aquí tu esposa, tu esposo, puede reconocer lo que Dios te ha dado en ella, lo que Dios te ha dado en él. Tal vez no lo has hecho, pero esta noche el Señor te ha dado la luz de la palabra. Este mensaje vino de parte de Dios para tu vida, para empezar reconociendo lo que Él te ha dado. Si no está acá por alguna causa, por alguna razón, bendice en el nombre poderoso de Jesús. Dile: Padre, yo llamo ese orden tuyo, reconozco ese orden tuyo. Reconozco, Señor, que las cosas que nos han estado pasando, que las situaciones, Señor, que necesitan ser restauradas, es porque nos ha faltado reconocer este tiempo, Señor. Reconocemos el orden tuyo. Yo voy a llamar a los varones y los quiero reconocer esta noche como ministro. Yo reconozco. Véngase, en nombre de Jesús. Y los voy a reconocer como esa imagen y gloria de Dios aquí en esta casa. Hermanas, ¿ustedes reconocen a estos varones acá? Son una bendición. Extienda sus manos, bendiga en el nombre de Jesús. Véngase, aún los jovencitos, vénganse. Ustedes no dice la edad, desde que son pequeños. Y tal vez no recibiste ese reconocimiento en tu casa con tus padres. Y te acostumbraste a vivir sin ese reconocimiento, pero yo ahora
Por cuanto estás acá, reconozco que eres imagen y gloria de Dios, y que en tu casa, tu esposa y tus hijos van a ver esa gloria de Dios a través de ti, en el nombre de Jesús. Te reconozco, te reconozco. Eres reconocido, eres reconocido, y ahora reconoces para ser reconocido en el nombre de Jesús. Varones, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro que son un regalo precioso de Dios para esta casa espiritual, para esta familia. En el nombre poderoso de Jesús. Y sé que este año del reconocimiento, varones, el Señor va a reconocer, los va a llevar, los va a honrar en el nombre poderoso de Jesús. Y va a usar sus casas, va a usar familias en el nombre poderoso de Jesús para bendecirlos, para honrarlos. Que los varones que están en casa, en el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo los varones de esta congregación, Señor. Los bendigo, Padre. Reconozco, Señor, lo que tú dijiste, Señor, de ellos. Y varones, levante sus manos para declarar que Cristo es la cabeza de ustedes. Ustedes van a mostrar esa imagen de Cristo, esa gloria de Él, porque Cristo es la cabeza de ustedes. A ti, Cristo, tú eres mi cabeza. Tú eres mi cabeza, Señor. Eso es, clama esta palabra. Esta palabra se tiene que hacer rema en el nombre poderoso de Jesús. Tu reconocimiento empezó. Las cosas van a ser diferentes. Yo te reconozco como varón, que eres imagen y gloria de Dios aquí en tu casa. Por cuanto reconoces ese gobierno de Dios, por cuanto reconocemos eso, los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a dejar ese espacio. Yo quiero bendecir a las hermanas, a las mujeres también. Y hoy lo que van a hacer, qué hermosa bendición. Hermanas, ¿cuántas anhelan ser reconocidas? Rodito, tú no veniste, ¿verdad? Me faltaron algunos. ¿Qué pasó? Vente, hermano. Sí, después me faltan algunos varones todavía, ¿va? Bueno, yo te reconozco, en el nombre de Jesús, ya te lo he dicho. Pero esta noche lo público en el nombre de Jesús. Reconozco, de veras, hermano. Yo no, mire, eso nos hace falta. Si a usted le ha faltado, reconozca lo que Dios le ha dado. Un día hace poquito le dije a mi esposa, ¿sabes por qué Dios empezó dándome los 2 varones? Y luego un regalo, reconozco a mi princesa también, que es mi hija, y a la reina también. Pero le dije, ¿sabes por qué? Porque reconozco que Dios me lo dio para que sean mis ayudas en el ministerio. Y yo te reconozco en el nombre de Jesús. Te reconozco como mi primogénito, como mi bendición en el nombre de Jesús. Y reconozco que aquí y en donde quiera que estés en tu casa, la imagen y gloria de Dios será vista, porque eso es lo que dice la palabra. Reconozco eso en el nombre de Jesús. Hermano, en su casa hace falta reconocimiento.
A veces nos hace falta hasta bendecir el lugar donde estamos. Porque si no reconocemos lo que Dios nos ha dado, el que no reconoce no va a ser reconocido. Mire, no esperemos a, como dijo alguien, a dar patadas de ahogado hasta en noviembre, ¿verdad? Señor, el año del reconocimiento, en que sea. Eso es más o menos aquel que tiene examen final el otro día y se pone a estudiar una noche antes. Primero Dios, gano mañana. No va a perder, porque no ha reconocido lo que tiene que hacer. Hermanos varones, ¿ustedes reconocen la bendición que representa cada mujer? Yo reconozco, hermano, en el nombre de Jesús. Las virtudes de ustedes. Y reconozco que si no fuera por la vida de una mujer que ha orado por mí, que es mi esposa, reconozco su perseverancia cuando yo no quería buscar de Dios. Y te doy gracias, y le doy gracias a Dios por tu vida. Porque cuando yo me quería descarriar, ella permanecía buscando. Y bendito sea Dios. Creo que por esa búsqueda estoy aquí. Reconozco tu entrega, tu trabajo, tu disposición y tu clamor. Como vengo reconociendo la bendición que cada una de ustedes representan acá. Las bendigo en el nombre de Jesús. Reconozco sus virtudes y le pido al Señor como hombre, reconozco que son gloria de Dios en esta casa. Por cuanto soy un varón bajo autoridad, reconozco eso. Y la reconozco en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy el Señor viene reconociendo también de ustedes como hijas. Hermanos varones, extiendan su mano aquí para bendecir. En este reconocimiento, si ustedes van a ser reconocidas, este año van a reconocer, porque el que reconoce será reconocido. Y Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Tal y como Dios, a través de una hermana, le habló a mi esposa hace años y le dijo: Dios está concediendo las peticiones de tu corazón. Y las peticiones de su corazón era que yo le sirviera al Señor. Y por cuanto ha llegado el tiempo del reconocimiento, las peticiones de que los hombres que Dios ha puesto le sirvan y le busquen, Él va a traer ese reconocimiento en el nombre de Jesús. Eso es. Levante sus manos, porque este año tenemos la labor de reconocer a otros. Vamos a reconocer la labor de cada uno, el esfuerzo de cada uno. En el nombre poderoso de Jesús, vengo a reconocerte que no estás aquí por casualidad, sino estás aquí para que la gloria de Dios se vea en tu vida. Y no importa por cuántos desiertos y situaciones hayas pasado,
pero tu tiempo de reconocimiento llegó. Eso es, decláralo hoy en el nombre de Jesús. Dile: Padre, recibo ese reconocimiento que tú tienes para mí. Tal vez nunca fuiste reconocida por tu entrega, por tu esfuerzo, pero ha llegado tu tiempo, ha llegado tu tiempo de ser reconocida en el nombre poderoso de Jesús. Tal vez como mujer fuiste menospreciada y te has sentido menospreciada y no valorada, pero ahora en el nombre de Jesús, de parte del Señor, vengo a decirte que eres reconocida, que tu labor es reconocida, que tu entrega, que tu esfuerzo, que aún en tu sufrimiento llega el reconocimiento, porque tu tiempo ha llegado. En el nombre poderoso de Jesús. Dile: Padre, voy a caminar en esa palabra, voy a caminar en esa promesa, lo voy a creer. Hoy te vengo activando para creer en esa promesa, porque ciertamente el Señor ha dado una palabra y la recibimos, la creemos y la vamos a vivir en el nombre de Jesús a plenitud. Declaramos esta palabra, este reconocimiento en el nombre de Jesús. Señor, eso es. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciban las siervas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Su gloria, eso es, Padre. Vengo a reconocer, Señor, esa labor. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Sí, Señor.